La investigación que se presenta en este video ha sido realizada por alumnos de diferentes carreras de CEUTEC. El tema que se investigó tiene por nombre la hiperconectividad en los alumnos de CEUTEC en los años 2021 y 2022. El actual entorno cultural está marcado por la tecnología, puesto que ha permitido la creación de los dispositivos y procesos informáticos. Parte fundamental, ciencia, docencia y tecnología, redes sociales e hiperconectividad en futuros profesores y de nuestra vida cotidiana, pues regulan la educación, las finanzas, la ciencia, también modifican la forma de socialización entre los individuos y de interacción entre el hombre y la máquina a través de la tecnología. La conexión de hoy es parte de los nuevos hábitos sociales, el teletrabajo, la educación, la salud. La conexión digital se transformó en una herramienta indispensable para sostener el sistema. La red anticipó los brotes del COVID-19 y permitió establecer tanto políticas de emergencia como nuevos mecanismos de educación, teletrabajo y entretenimiento. En cuanto al abuso, es el estado que se llega cuando las horas de exposición se ven incrementadas hasta el punto en que se renuncia a ciertas actividades y responden para estar conectados. En la presente investigación hay falta de información y carestía de investigación. ¿Cuál ha sido el incremento de la hiperconectividad en los alumnos de CEUTEC? ¿Qué tipo de dispositivos digitales son los más utilizados en los alumnos de CEUTEC? ¿Por qué los estudiantes de CEUTEC están en constante cercanía con la hiperconectividad? ¿Cuánta accesibilidad tienen los estudiantes de CEUTEC para estar hiperconectados? ¿Qué consecuencia ocasiona la hiperconectividad en los estudiantes de CEUTEC? Desarrollar un diagnóstico sobre el crecimiento de la hiperconectividad tras el surgimiento de la pandemia del COVID-19 en los alumnos de CEUTEC en Tegucigalpa. Determinar qué dispositivos están siendo más utilizados por los estudiantes de CEUTEC. Definir las características de los programas informáticos más utilizados. Establecer la conexión a Internet que poseen los estudiantes de CEUTEC. Conocer las consecuencias de la hiperconectividad. Hiperconectividad en los estudiantes de CEUTEC Tegucigalpa entre el 2021 y 2022. Tipos de dispositivos digitales más utilizados por los estudiantes de CEUTEC. Motivos de la hiperconectividad en los estudiantes de CEUTEC. Tipos de conexión a Internet. Consecuencias de la hiperconectividad. La presente investigación es teórica porque se busca explicar el tema en base a la teoría. También es práctica porque se busca llevar la teoría a la práctica. Esta investigación también tiene una justificación metodológica porque usamos el método investigativo para darle sentido científico. También tiene una justificación social porque es un tema de tendencia en la actualidad. Y por último, también tiene una justificación de sentido económico, porque el tema tiene un trasfondo económico detrás. La presente investigación se desarrolla en Tegucigalpa en el mes de octubre, entre el mes de octubre y diciembre del 2022. Bueno, buenas noches. Licenciado, mi nombre es Harvey Daniel Martínez. Soy integrante del grupo número 2. ¿Verdad? En este caso, pues, el tema de investigación grupal fue la hiperconectividad, el cual
En este caso, pues voy a exponer el capítulo 2.1, donde es el marco teórico. Recuerdo que pues para el marco teórico, según lo que usted nos explicó, ¿verdad? Nos podíamos guiar en herramientas o buscadores pues que nos provee el Internet. En este caso pues eh, de cada variable surgieron pues puntos interesantes para nosotros que podíamos investigar. Nos apoyamos de esas herramientas, tanto de las del CRAI como navegadores pues en Google, ¿verdad? En este caso, pues empiezo pues con el marco teórico. Aquí más que todo, pues pegamos citas bibliográficas de investigaciones o por así decirlo, algún artículo de revista o algo basado en el Internet que ya existe que tenga que ver, ¿verdad?, con el tema de hiperconectividad. Como podemos ver aquí son solamente citas bibliográficas, todas, ¿verdad? Bueno, en el punto 2.2 tenemos tipos de dispositivos digitales más utilizados por los estudiantes en CEUTEC, que esto ya es parte de las variables independientes, ¿verdad? Para ello, pues también nos apoyamos en las herramientas del CRAI y navegadores ya existentes como Google, Chrome o otros navegadores, ¿verdad? Que son muy interesantes y que en la universidad el licenciado nos puso a practicar con ellos. Y básicamente, pues ahí nos apoyamos. En Google creo que fueron pocos los compañeros que utilizaron esa herramienta. Todos básicamente utilizamos las que estaban en el CRAI, ¿verdad? Que son artículos de revistas, como lo repito nuevamente, o algunas investigaciones ya hechas, o así libros, ¿verdad? Partes del libro que recalcan un tema, ¿verdad? En este caso, pues, la hiperconectividad. Los tipos de dispositivos digitales más utilizados para los estudiantes en CEUTEC. Y tenemos varias, ¿verdad? Citas bibliográficas, las cuales pueden apreciar, ¿verdad? En pantalla. Y bueno, estas son, ¿verdad? Todas. En el punto 2.3, pues tenemos los motivos de la hiperconectividad en los estudiantes de CEUTEC. Esta es otra de las variables independientes, ¿verdad? Entonces, de igual manera, están todas las citas bibliográficas que encontramos, ¿verdad? En las herramientas ya antes mencionadas. En el 2.4 tenemos los tipos de conexión a Internet, ¿verdad? Que también es una variable independiente. Ahí pues pueden apreciar también que están todas las citas bibliográficas en el tema. La 2.5 pues es la consecuencia de la hiperconectividad, ¿verdad? Entonces, de igual manera, están todas justificadas y asimismo, pues, su bibliografía, ¿verdad? En el punto 2.6 ya viene, pues, lo que es la depuración del marco teórico, que es básicamente lo que anteriormente mencioné. En el punto número 2 tenemos el tema, ¿verdad? O la variable dependiente. En este caso es la hiperconectividad. El objetivo, pues aquí fue exponer el crecimiento de la hiperconectividad tras el surgimiento de la pandemia del COVID-19 en los alumnos de CEUTEC Tegucigalpa. Como preguntas, pues, ¿cuál ha sido el incremento de la hiperconectividad en los alumnos de CEUTEC y las bibliografías, ¿verdad? El punto 2.2, tipos de dispositivos digitales más utilizados por los estudiantes en CEUTEC. Vuelvo y repito, están todas, ¿verdad? Las bibliografías y en este caso, pues, en esta variable buscábamos determinar qué dispositivos están siendo más utilizados por los estudiantes en CEUTEC. Y asimismo, pues como pregunta, ¿qué tipo de dispositivos digitales son más utilizados por los estudiantes de CEUTEC para estar hiperconectados, perdón, para ser más concretos? En el 2.3, motivo de la hiperconectividad de los estudiantes de CEUTEC. En este caso, ¿verdad? Tenemos como objetivo definir las características de los programas informáticos más utilizados.
Como una de las preguntas, ¿verdad? A investigar era por qué los estudiantes de SUTEC están en constante cercanía con la hiperconectividad. Nuevamente están, ¿verdad? Todas las bibliografías. ProQuest, pues que es una herramienta que está en el CRAI, ¿verdad? Entonces ahí está. Y por último, tenemos tipos de conexión a Internet y consecuencia de la hiperconectividad. En la 2.4, que es tipo de conexión a Internet, como objetivo establecer la conexión y accesibilidad a Internet que poseen los estudiantes de SUTEC. Como pregunta o inquietud era ¿cuánta accesibilidad a Internet tienen los estudiantes de SUTEC para estar hiperconectados, ¿verdad? Conocer las consecuencias de la hiperconectividad fue nuestro objetivo en las consecuencias de la hiperconectividad. ¿Qué consecuencias nos podrían ocasionar, verdad, estar como estudiantes siempre hiperconectados, perdón, y no necesariamente pues a clases o a otro tipo, verdad, de actividad que sea provechosa para nosotros, sino que más que todo perder el tiempo en redes sociales o en juegos, verdad, online. Eso básicamente fue eh, en lo que nos basamos en el capítulo 2 al 2.5. Luego, pues mi compañero viene y mis compañeros le va a explicar el siguiente tema. Como aporte personal, o en este caso como eh, mi conclusión, ¿verdad? Es que fue un tema muy interesante. No solo el de la hiperconectividad, sino la clase como tal. Es una clase demasiado interesante, donde uno aprende demasiado, demasiado. Ok, continuando con el enfoque de la investigación. En la siguiente investigación se utiliza un enfoque cuantitativo porque pretendemos explicar los fenómenos intentando descifrar cómo afecta el uso de la hiperconectividad de los estudiantes de Subtech entre el periodo del 2021 y el 2022 y en caso de que así sea, pues cómo les favorece a los mismos. Esto pues recolectando información o datos estadísticos a través de diferentes informaciones, diferentes fuentes de información, las cuales serán vistas más adelante. El tipo de método sería un método no experimental en nuestra investigación llamada hiperconectividad en los estudiantes de Subtech de Tegucigalpa entre el periodo del 2021 y 2022. Esto es debido a que solo nos estamos centrando en un periodo de tiempo específico que sería un año entre el 2021 y 2022. Y pues este tipo de investigación no experimental puede aplicarse de diferentes maneras. Cuando la pregunta de investigación puede ser sobre una variable en lugar de una relación estadística sobre dos variables. En una investigación donde la pregunta de investigación tiene relación estadística no casual entre variables, entre otras. El tipo de estudio en la presente investigación es un tipo de estudio exploratorio porque explora por primera vez las diferentes causas o razones de la hiperconectividad. Básicamente explora la pregunta universal, el por qué. El tipo de diseño. La presente investigación utiliza un diseño transversal ya que busca conocer las razones del incremento en la hiperconectividad, la pandemia, el incremento de la demanda en el teletrabajo, la teledocencia, entre otras cosas. Las fuentes de información. En esta presente investigación se utilizan una fuente primaria por medio de encuestas para sacar una serie de datos estadísticos de acuerdo al año o el periodo de tiempo establecido de la investigación, que sería entre el 2021 y 2022 en los estudiantes de Ceutec de Tegucigalpa. Ahora, ¿qué son las fuentes de investigación? Estas son fuentes de información o documentos de distintos tipos y orígenes que proveen datos y recursos sobre un tema o un área determinada según este nivel de información pueden ser clasificadas como primarias o secundarias. Las fuentes de información primarias, tal como su nombre lo dice, esto se explica por sí solo, son aquellas que poseen información nueva y original, son productos del arduo trabajo intelectual o el reflejo del pensamiento de una persona. Esto pueden ser libros, revistas, diarios, cartas, manuscritos, discursos, leyes, normas,
entrevistas, videos y películas, entre otras cosas. Fuentes de información secundaria son fuentes que contienen información ordenada y elaborada como resultado de la reorganización y análisis de documentos originales. Esto quiere decir que en las fuentes secundarias solo toman información de recolectada información original de unas fuentes primarias y la reorganizan. Entonces, básicamente es lo que hacen las enciclopedias, las antologías, los directorios, los libros o artículos. Los tipos de instrumentos. En esta investigación se utilizan encuestas y las entrevistas como instrumentos de investigación, puesto que las encuestas son un método muy eficiente para recaudar información entre una cierta población. Y esta entrevista es una herramienta estupenda de investigación de gran utilidad en la investigación cualitativa para recuperar o recopilar los datos. Estas son las diferentes operaciones realizadas en las variables de la investigación. Las diferentes variables, las cuales son la hiperconectividad de los alumnos de SOUTEC Tegucigalpa entre 2021 y 2022, los tipos de dispositivos digitales más utilizados entre los estudiantes de SOUTEC, los tipos de conexión a Internet y los motivos de la hiperconectividad en los estudiantes de SOUTEC, la definición que se le brindó a cada una de estas variables, el tipo de estudio o de diseño, el tipo de investigación o el modelo de investigación, las diferentes encuestas o indicadores, las diferentes herramientas o indicadores y las fuentes de donde se obtuvo la información recopilada para poder respaldar o fomentar nuestra investigación. Gracias. Buen día, compañeros. Buen día, licenciado. El día de hoy vamos a compartir dentro de nuestra investigación lo que es el análisis de datos. Y dentro del análisis de datos encontramos el apartado de las entrevistas, la cual una de las entrevistas se realizó a un ingeniero en sistemas, obteniendo las siguientes respuestas. ¿Cree usted que la pandemia de COVID-19 funcionó como detonante para este fenómeno? El cual él nos comenta que en gran parte podemos considerar que sí, ya que para poder asistir a clases se nos volvió una necesidad estar conectados. Para poder comunicarnos también fue una necesidad. ¿Considera usted que que cuando la pandemia acabe, este fenómeno desaparecerá? Nos indica que quizás no desaparecería, ya que nos estamos adaptando al sistema. Solo debemos saber cómo utilizarlo de forma productiva. Otra de las preguntas que realizamos es, ¿el acceso debería ser restringido? Lo cual nos indica que no, que nunca, y que el Internet debe ser gratuito para todos, pero debemos utilizarlo de forma correcta. Las redes sociales afectan la productividad de las personas. Esto depende. Si la persona es demasiado dependiente de las redes y utiliza en su trabajo en horas laborales, sí puede verse afectada. ¿Cuál es el efecto de tener semejante acceso a esta red de información? Debemos tener una relación sana con la tecnología y los dispositivos, ya que al pasar mucho tiempo conectados, podemos afectar nuestra salud mental y física. Tenemos la siguiente entrevista realizada a una psicóloga, la cual se consultaron las mismas preguntas. ¿Cree usted que la pandemia de COVID-19 funcionó como detonante para este fenómeno? Nos indica que considera que la hiperconectividad ya existía en las nuevas generaciones, ya que somos más dependientes de dispositivos móviles. Por múltiples razones, como por ejemplo la automatización de los sistemas, que ha generado mayor accesibilidad, y esto se ha visto desde antes de la pandemia. Sin embargo, hubo un aumento en este fenómeno a raíz de pandemia. ¿Considera usted que cuando la pandemia acabe, este fenómeno desaparecerá? Considero que este fenómeno no va a desaparecer, debido a que los estudiantes están adaptados a él, no a la vida estudiantil, sino en general. Cada vez somos más dependientes de la tecnología. Ok, consultamos de igual manera si el acceso a Internet debería ser restringido.
Creo que lo que debería ser restringido es el contenido que podemos acceder por medio de Internet. Otra de las preguntas igualmente realizadas: ¿cuál es el efecto de tener acceso a semejante red de información? El efecto es que entre más acceso tenemos a la información por medio de Internet, más lo usamos. Los estudiantes han dejado de buscar información en libros físicos, enciclopedias, diccionarios, que en generaciones pasadas eran indispensables. Bien, como parte del análisis de datos también tenemos el análisis de encuestas. Dentro de las encuestas encontramos las siguientes preguntas. ¿Es actualmente usted estudiante del CEUTEC? Respuesta sí y no, para la cual obtuvimos un 90.9% de 121 preguntas realizadas y un 9.1% de esas personas que no son estudiantes del CEUTEC. ¿Cuál es la situación actual, laboral actual? Entonces tenemos que un 39.7% de los estudiantes trabajan y estudian. Un 38.8% de los estudiantes únicamente estudian. Y un 10.7% de estudiantes desempleados. Dentro de la siguiente pregunta consultamos el género. ¿Okay? De 121 respuestas obtenidas, tenemos el 62.8% de las encuestas que responden que son femeninas y el 37.2% corresponden al género masculino. Dentro del rango de edad encontramos que tenemos entre 18 y 24 años el 52.1%. De 25 a 34 años el 30.6%. Con un 11.6% de 35 a 44 años de edad. Dentro de si conocían si el significado de hiperconectividad, tenemos que un sí, un 52.9%, sí saben que es hiperconectividad, un no con un 23.1% y un quizás con un 24%. Luego, consultamos a las personas si se consideraban que eran hiperconectadas, el cual nos indica que sí, con un porcentaje de un 36.4%, un 24.8% que no son hiperconectados y un 38.8% que un poco. Consultamos de igual forma qué dispositivos utiliza para conectarse a Internet, el cual nos indica con un 74.4% que utilizan el celular y un 25.6% que utilizan la computadora. Los demás dispositivos no obtuvieron respuesta. Consultamos también si para qué motivo utilizaban el Internet, el cual un 24% indica que para estar informado, un 32.2% para utilizar redes sociales y para recibir sus clases un 42.1%. Consultamos de igual forma donde se consideraba importante que exista una conexión gratuita de Internet. El 75.2% dice que instituciones educativas de cualquier nivel. El 10.7% considera que debe existir Internet en los parques públicos. Y un 9.9% en las cafeterías. Consultamos cuál de las empresas brinda una mejor cobertura de Internet. Tigo obtuvo un 36.4%, Claro un 27.3%,
y cable color un 12.4. Consultamos si la hiperconectividad afecta su rendimiento educativo. El 29.8 dijo que un poco, 31.4 dijo que sí afecta y el 36.4 dijo que no le afecta. Y consultamos de igual forma si la hiperconectividad afecta su interacción social. Un poco dijo que 31.7 dijo que un poco, 32.5 dijo que no le afecta y un 30.8 dijo que sí le afecta. Ok, compañeros, esto sería la parte 4.0 hasta la 4.1 dentro de nuestra investigación, el cual consistía en lo que era el análisis de datos de las encuestas y las entrevistas. Les agradezco mucho su tiempo y tengan un buen día. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Catherine López, ¿verdad? Vamos a hablarle de las conclusiones de este tema, de la hiperconectividad, que contribuye a base de la variable y se puede estar utilizando, se utilizaron datos de investigación para colaborar en la misma, ¿verdad? Y es que determinamos como conclusión que los estudiantes de SOCTEC forman parte de este fenómeno gracias a las herramientas de recolección de información, las cuales nos muestran un 100% a un 60% de los estudiantes forman parte de este contribuyente, ¿verdad? Ya de acuerdo pues al uso excesivo que tenemos. Los tipos de dispositivos más utilizados por los estudiantes de SOCTEC es que concluimos que los dispositivos digitales son los celulares, confirmando con los datos recolectados a través de la herramienta de información, permitiéndonos comprender un 100% de las personas involucradas, más del 70% utilizan pues este dispositivo diariamente. Los motivos de la hiperconectividad. En los estudiantes de SOCTEC comprendemos la hiperconectividad, ¿verdad? Concluimos que es fomentada gracias a la creciente necesidad del teletrabajo, de la docencia, datos que se ven reflejados, recolectados, los cuales se demuestran un 100% de la información recolectada, más de un 60% necesita tener un acceso a fuentes educativas en un portal, ¿verdad? Esto pues de acuerdo a nuestras gráficas anteriormente mostradas en nuestro informe. El tipo de conexión de Internet, pues entendemos que la creciente necesidad de conexión de Internet en los de SOCTEC sea para fines de investigación, más educativos como comunicativos, gracias a la información recolectada. Un 42% de las personas se conectan a Internet para recibir las clases en línea y un 32% para el uso de redes sociales, ¿verdad? Entonces, estamos entre un porcentaje algo variable para poder obtenerse estos datos. Como las consecuencias, ¿verdad? Como conclusión, que a pesar de la necesidad latente de los estudiantes a conectarse a Internet, la magnitud y el alcance de dicha conexión que puede llegar a ser contraproducente, fomentando el senderismo a través de las redes sociales. Esto evitando que las personas desarrollen habilidades de comunicación, las cuales son de vital importancia para nosotros, ¿verdad? Entonces, pues esto sí puede llegar a tener una consecuencia a largo plazo. Y pues les traemos lo que son las recomendaciones, que son muy importantes para poderlas obtener, y es que la hiperconectividad en los alumnos de SOCTEC se debe de administrar el tiempo en cuanto a recibir cada clase y evitar estar conectados todo el día de acuerdo a nuestras asignaciones, ¿verdad? Que los alumnos pues se cuenta con las clases de teledocencia y cuál es el uso lastimosamente este dispositivo fundamental. Es importante tener en cuenta que como los estudiantes de SOCTEC, esto puede causar daños, como lo mencionaba yo anteriormente, a largo plazo de estar hiperconectados, ¿verdad? Y pues como segunda recomendación, los tipos de dispositivos más utilizados es que se puede aplicar una nueva capa de protección para controlar el acceso de teléfonos, tabletas y ordenadores en la red
en ordenadores a la red en los centros educativos. Y en el caso de esto, para evitar el uso excesivo de los dispositivos que los estudiantes de CEUTEC pues están a tiempo completo, pueden estar activos. Y que sea pues avanzar a la actividad a los cuales se determina como una corta y uso excesivo del mismo. Los motivos de hiperconectividad, pues como recomendación, pues sabemos que este tiempo ha sido excesivo el uso, pero en el campo universitario debe más que todo brindar un cambio de plataforma a su vez sobre qué tipo de aplicaciones universitarias para poderse administrar el tiempo de los estudiantes. Y se puede evitar estar conectados todo el tiempo para realizar alguna asignación y que esto pues sea un poco más corto y todo sea administrado y para obtener un mejor resultado del uso. Como tipo de conexión de internet, pues podemos implementar el uso de libros en nuestra biblioteca y esto con el fin de darle un pausa al uso de internet, ya que es más confiable, ¿verdad? Nuestras fuentes de investigación escritas y pueden realizar pues realizar más que todo reuniones, el cual de los proyectos de grupos son fundamentales para los estudiantes de SOITEC. Eso hará que tengamos un menor uso de la red, ¿verdad? Y finalizar dicha investigación con éxito y de ser posible que se retornen pues a nuestras clases presenciales moderados para alejarnos de esta hiperconectividad que nos está dañando. Las consecuencias de la hiperconectividad. Adoptar actitudes preventivas resulta muy importante, pero el caso de sospechar pueda existir una adicción, se debe buscar una ayuda profesional. Esto es una recomendación muy importante para evitar pues tener problemas un poco más adelante en nuestras vidas y pues ayudar a desarrollar buenas habilidades sociales que les permita tener una relación más sana interpersonales. Esto para darle fin al uso excesivo de nuestros dispositivos, aunque para los estudiantes de SEUT es fundamental. Así como es importante tener una responsabilidad de nosotros mismos para poder tener un uso adecuado, el cual es muy importante. Pues esto sería todo de nuestra investigación. Ha sido un tema muy interesante en el aspecto de saber un poco más allá de las consecuencias que ha causado estos 2 años, ¿verdad? Entonces, hemos finalizado nuestra investigación y agradecemos su tiempo.